¿Quién tiene la razón cuando dos cristianos sinceros no están de acuerdo sobre el sexo dentro del matrimonio? Uno dice, Dios me dio la libertad para disfrutar de nuestra intimidad y hacer lo que queramos. Mientras que el otro responde, eso me hace sentir muy incómoda, utilizada o culpable delante de Dios, me siento sucia. Tal vez este sea uno de los temas más difíciles de hablar en la iglesia, porque cuando hablamos de sexo, fácilmente aparecen la vergüenza, el silencio, las heridas del pasado y muchas ideas que aprendimos antes de conocer a Cristo, o incluso dentro de la iglesia. Bienvenidas a este podcast donde aprendemos a vivir bíblicamente y a sanar con la palabra de Dios. Te invito a que prepares tu bebida favorita porque hoy tendremos una conversación que requiere mucha gracia, mucha verdad y una Biblia abierta. Acompáñanos. Bienvenidas una vez más a los detalles de tu vida. Gracias por acompañarnos en este día que estés manejando en tu carro. No sé, a lo mejor si tienes hijos, están de vacaciones. Y pues gracias por darme la oportunidad de estar en tus oídos mientras estás haciendo todas esas actividades. Mi nombre es May y si es la primera vez que nos acompañas o que alguien te ha mandado este podcast, te agradezco mucho por darnos la oportunidad. El día de hoy vamos a responder una pregunta sobre la sexualidad en el matrimonio. Y bueno, generalmente cuando hablamos de sexualidad, siempre dentro del mundo cristiano decimos que los jóvenes sin estar casados no tengan relaciones sexuales, pero pocas veces hablamos sobre las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y la pregunta del día de hoy está relacionada con específicamente las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y el día de hoy me acompaña una vez más mi esposo. Él y yo hemos trabajado con matrimonios. ¿Por cuántos años? Ya bastantitos. ¿20 a lo mejor? Creo que más intencionalmente. Sí, de hecho, pues desde que estábamos apenas recién casados, tuvimos nuestro primer retiro de matrimonios y nos tocó traducir en aquel entonces. Sí. Estabas embarazada. Éramos los chamacos, Éramos los muchachitos. ayudantes. Sí. Pero ya intencionalmente, sirviendo en ministerio, más o menos como a partir del 2012 para acá. Uh-huh. Ya son como 15 años, casi 15 años. Y bueno, mucho de este ministerio de matrimonios también se desenlaza de nuestra propia necesidad. Así es. Nuestra propia falta de aprender y de entender lo que la palabra de Dios dice. Uh-huh. Y Dios en su fidelidad nos ha restaurado y nos ha utilizado para hablar al respecto, ¿no? Y no lo sabemos todo. Claro. Creo que eso es importante porque a veces se tiene esa expectativa, ¿no? De que la persona que te va a hablar al respecto, ¿no? Aún y cuando sea en el ambiente cristiano, que lo conoce todo, que lo sabe todo, y que su vida sexual está perfecta, ¿verdad? Y no es así. Aún seguimos aprendiendo, aún seguimos sometiéndonos al señorío de Dios. Sí. Y aún seguimos batallando en cosas. Sí. O sea, eso es... pues es normal porque mientras estemos viviendo en este lado del cielo, ¿verdad? Pues seguiremos aprendiendo y creo que nos ayuda a mantener esa postura, ¿no? De decir, necesito más de ti, Señor, ¿verdad? Aún en esta área. Algo que le platicaba a una de mis clientas de consejería el día de hoy y yo creo que fue el Señor que me dio esa visualización. Le decía yo a ella, no te estoy hablando ni enseñando desde una silla de yo estar más alta que tú, ¿no? Uh-huh. De saber más que tú, de ser más experta que tú, de ser mejor que tú. Te estoy hablando desde una posición, desde una silla donde yo he sido rescatada por esa gracia de Dios y creo que Dios te puede rescatar de la misma forma. Y yo creo que lo mismo aplica en nuestro matrimonio, ¿verdad? Sí. Cada vez que hablamos sobre matrimonios o enseñamos, obviamente no estamos orgullosos de nuestras experiencias ni de lo que hicimos, las negativas, ¿verdad? Pero también creo que eso nos mantiene en una postura de humildad, de decir, no te estoy enseñando desde una posición de, ay, tienes que hacer esto porque estás muy mal y yo soy mejor que tú, sino desde la posición de fuimos rescatados y creemos que Dios también te puede rescatar a ti. Y bueno, pues por su gracia es que estamos aquí. Así es que gracias por estar conmigo el día de hoy. No, gracias por tenerme. Para mí un honor.
Obviamente cambiamos los nombres de esta persona para mantener su anonimato, pero el caso dice así. Luis y Andrea son un matrimonio cristiano, ambos aman al Señor, pero traen historias muy diferentes a su relación. Uno de ellos tuvo una vida sexual activa antes de conocer a Cristo, mientras que el otro creció en la iglesia y llegó al matrimonio con una comprensión mucho más conservadora sobre la intimidad. Con el paso del tiempo han surgido conflictos relacionados con sus expectativas sexuales, algunas prácticas que para uno parecen normales, para el otro genera incomodidad, culpa o inclusive sentimientos de degradación. Además, ambos luchan. Obviamente no es fácil hablar de este tema porque pues tienen miedo de sentirse juzgados o rechazados. Mientras que uno de los cónyuges quiere satisfacer al otro, se siente utilizado o utilizada, sucio, incapaz de pedirle al cónyuge que no quiere participar en la relación íntima de esta forma. Y obviamente esto trae muchos problemas matrimoniales, incomprensión y alejamiento. Entonces la pregunta viene a ser, ¿cómo puede una pareja cristiana manejar diferencias en sus expectativas sexuales sin caer en el egoísmo, la manipulación o la vergüenza? ¿Y cuáles son los principios bíblicos que deberían guiar la intimidad dentro del matrimonio cuando existen heridas, experiencias pasadas o convicciones distintas? Está muy... tiene mucha bomba, ¿verdad? Las preguntas muy cargadas. Sí. Entonces la voy a volver a leer. ¿Cómo puede una pareja cristiana manejar sus diferencias en sus expectativas sexuales sin caer en egoísmo, manipulación o vergüenza? Qué interesante, ¿verdad? A veces en estas diferencias de expectativas sexuales sí puede haber manipulación, sí puede haber egoísmo y sí puede haber vergüenza. ¿Y cuáles serían los principios bíblicos que deberían de guiar su intimidad, tomando en cuenta que pueden existir heridas, experiencias pasadas o diferentes convicciones? Wow. Sí. Bueno, pues la pregunta es para mí. Creo que es bien importante. Bueno, dice que es como una pareja cristiana, ¿verdad? Y creo que eso es bien importante porque a lo mejor el entendimiento de ser cristiano difiere. Yo creo y les propongo a los que nos escuchan que cuando hablamos de que una persona es cristiana, creyente, pues quiere decir es una persona que ha decidido seguir a Jesucristo, ha decidido seguir lo que la palabra de Dios dice por sobre todas las cosas. Y a veces como cristianos no comprometidos, como cristianos que venimos a la iglesia, a veces compartimentalizamos nuestra vida, ¿verdad? Y podemos ser muy cristianos en la iglesia, incluso hasta servir en el ministerio. Muy religiosos. Y no darle acceso a Dios o darle acceso al Espíritu Santo de Dios en otras áreas como nuestra intimidad sexual. Entonces, si estamos hablando de que esta pareja es una pareja que realmente cree en Dios y cree en el sometimiento de nuestras vidas delante de Él, pues entonces también esto incluye el área sexual. ¿Verdad? Y creo que es importante definir bien eso porque a lo mejor esta pareja tiene una motivación de seguir a Cristo, sin embargo no le ha dado todavía acceso en esta área, ¿verdad? Entonces, pues les propongo que si tú eres quien escribiste esta pregunta, ¿verdad? O tienes una situación similar, ¿le has dado oportunidad a Dios? ¿Verdad? O sea, de tomar control y señorío en esa área también. Cómo es interesante que a veces creemos que a Dios le interesa solamente un área de nuestra vida y no la otra, ¿verdad? O sea, lo de Dios es lo de Dios, lo espiritual, ¿verdad? Mis dones, mis talentos, que si trabajo en el servicio, pero a Dios no le interesa mi vida íntima, a Dios no le interesa mi vida sexual. Y yo, como soy muy visual, a veces cuando hablo de esto con las esposas, sobre todo, les
propongo, el Espíritu de Dios está ahí en tu recámara Así es. cuando estás teniendo intimidad. Así es. Entonces, se nos olvida que Él está en todas partes. Qué difícil es imaginarse eso, ¿verdad? Y pensar, y estoy agradando a Dios estoy honrando a Dios en este momento en que estoy teniendo relaciones sexuales. O en el caso de las mujeres, muchas veces tengo que hablar sobre, estoy honrando a Dios en este momento en que estoy negándome, por ejemplo, a tener intimidad con mi esposo. Porque hablo con ellas de que, pues, eres la única que estás diseñada y llamada a tener esa intimidad con tu esposo. Nadie más. Así es. Nadie más. Sí, bueno, en el caso de los hombres, ¿verdad? Estoy honrando a Dios al estarle pidiendo esto a mi esposa. O sea, quiero que haga esto conmigo. Si tuviera, o sea, que lo está, ¿verdad? Pero si tuviera visualmente el Espíritu Santo de Dios ahí junto a mí, ¿será eso honroso para Él? Que yo le diga a mi esposa, ahora quiero que hagas esto. Sí. ¿Verdad? O sea, a veces te digo, no lo visualizamos así, no lo conceptualizamos así. Y si esta es una pareja que realmente está buscando de Dios y buscando someter su vida en todas las áreas, pues esa sería una buena oportunidad, ¿no? Y a lo mejor te toca, ¿verdad? Decirle a Dios, Señor, pues perdóname, nunca te he dado acceso a esto y pues aquí está, te la entrego, ¿no? Y en parte creo que puede ser también una consecuencia de haber vivido sexualidad fuera del diseño de Dios, sí. ¿Verdad? Que ahora, por ejemplo, no leí partes de detalles que escribieron, pero uno de los detalles era que esta persona encuentra satisfacción en medio de las fantasías del pasado o de las prácticas del pasado. Y es importante reconocer si verdaderamente estás sometiendo tu vida a Dios, como tú dices, pues que pedirle al Señor que santifique ese pasado, arrepentirnos de ese pasado y decirle al Señor, purifícame, ¿verdad? Purifica mis pensamientos, la manera en cómo he condicionado a mi cuerpo a recibir satisfacción a través de una forma fuera de tu diseño, a lo mejor fue influenciado por la pornografía, por la masturbación, cualquier influencia que vino fuera del diseño de Dios. Obviamente, cuando ya venimos al evangelio, cuando ya estamos dentro del matrimonio, pues no es automático. Sí sigue existiendo este prerequisito del arrepentimiento. Sí. De ser intencionales en buscar la santidad y la pureza que sea restaurada en nuestro corazón. Parte de lo que Dios ha hecho en mi vida y que tú has sido un instrumento muy importante para mí es trabajar en este proceso de purificación. Yo tenía una versión completamente distorsionada de la sexualidad y empezó por el pecado en contra mía, pero después yo fui desarrollando mis propios pecados y ha sido este proceso de purificación. Y yo creo que, o sea, yo creo que todos tenemos una imagen distorsionada de la sexualidad. O sea, en realidad el reto de todo cristiano, hayas nacido en un hogar cristiano o no, o sea, el reto es alinearnos a su palabra, ¿no? A su diseño. Y pues vivimos en un mundo lleno de pecado, ¿verdad? Sí. Y hemos pecado y han pecado en contra de nosotros y todo eso va distorsionando. Entonces, el reto para cualquier persona, seas un cristiano bebito espiritual, ¿verdad? O seas un cristiano que ya tenga muchos años en el evangelio. O sea, el reto es alinearse, es buscar cómo santificar, ¿verdad? Esa área sexual, ¿no? Y sí, o sea, el arrepentimiento es necesario. O sea, si por lo que entiendo, ¿verdad? Por lo que leí la otra parte de la pregunta más específica, ¿verdad? O sea, si él traes una expectativa de que tu satisfacción viene por las fantasías sexuales o lo que viste en la pornografía y todo eso, pues la razón por la cual no eres insatisfecho es porque estás basando una sexualidad distorsionada. O sea, nunca vas a tener satisfacción. No eres satisfecho. Nunca vas a tener satisfacción porque ya torciste el diseño de Dios. Y estás queriendo llenar ese vacío con una versión distorsionada de la sexualidad que Dios creó. Entonces,
O sea, si antes, según la pregunta, ahora si este varón ha tenido diferentes eh, eh, experiencias, ¿verdad? Y nunca fuiste satisfecho porque lo sigues buscando ahorita. O sea, entonces en realidad la satisfacción viene en la medida en que nos volvemos a alinear al diseño de Dios. Sí. ¿Verdad? Y nosotros lo hemos vivido. O sea, Sí. porque yo también, o sea, mi visión, mi concepto de la sexualidad también estaba torcida. Y sigue siendo una lucha, o sea, sigue siendo una lucha, gracias a Dios, ya no en el mismo ámbito, pero nuestra carne, nuestra inclinación al pecado siempre busca eso, ¿no? Entonces, es un constante rendirse y someterse a lo que Dios ya ha diseñado, ¿verdad? Sí, fíjate que me gusta mucho la definición porque, bueno, entonces, ¿cuál es el diseño, verdad? Hay un consejero bíblico, autor, él fue mi profesor de seminario, pastor también, su nombre es Kevin Carson y él escribió, voy a poner los enlaces para aquellos que nos escuchan y hablan inglés, sus blogs están en inglés, pero escribió toda una serie sobre sexualidad Aunque ya lo pueden traducir, ¿eh? Pues sí, ¿verdad? Ya ahorita ya no hay excusa ni pretexto. Ya no hay excusa, Google te lo puede traducir o cualquier otra plataforma te lo puede traducir. Sí, pero me gusta mucho lo que él dice. Dice que la sexualidad es un acto puro y santo. Amén. De servicio desinteresado y satisfacción mutua entre un esposo y una esposa. Él enfatiza que la intimidad matrimonial fue diseñada por Dios, lo que estamos hablando, para fomentar la unidad, evitar la tentación y en última instancia servir como una expresión de adoración. ¿Tú te imaginas? O sea, ¿cuántos de ustedes en realidad habían pensado en el sexo dentro del matrimonio como una expresión de adoración a Dios? Eso cambia mucho la perspectiva. Sí, y es que volvemos al punto. O sea, si Dios ha diseñado la intimidad sexual para la pareja matrimonial, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer, y ese ha sido el diseño que Dios hizo, ¿verdad? Que Dios creó. Y cuando tú te alineas a ese diseño, le estás dando la gloria a Él. Estás diciendo, lo que tú hiciste para mí, eso es lo correcto, eso es lo mejor. Entonces es una postura de adoración. Pero regularmente, ¿verdad? La forma en la que el mundo nos ha planteado la sexualidad es totalmente lo opuesto, ¿verdad? Es personal, es para mí, es para que yo me sienta feliz, para que yo. Y Dios nunca está en medio de esa. O sea, si a veces nuestro cónyuge no está en medio de esa ecuación, ¿verdad? O sea, ¿cuándo voy a pensar en Dios? En medio de esa ecuación. En medio de esa ecuación. Wow. ¿Verdad? Sí, en el principio porque la pregunta decía cuáles son los principios bíblicos. Bueno, este principio de dar desinteresadamente en lugar de buscar satisfacción personal, es lo que tú estabas diciendo, es completamente opuesto a lo que hemos aprendido y a lo mejor practicado en cuanto a nuestra sexualidad. Generalmente se aprende y se enseña que es sobre tu satisfacción personal, tu alegría, la química, lo quiero en este momento, ¿cómo se dice? La gratificación instantánea. ¿Verdad? Y en realidad la Biblia lo habla completamente diferente. Debe de ser, el propósito de las relaciones sexuales debe ser de satisfacerse mutuamente y buscar ser generoso con tu cónyuge, donde tú busques amarle a él antes que amarte a ti mismo. Y obviamente uno de los pasajes más conocidos pues es 1 Corintios 7, 3 y 4. Creo que traigo mi versión en inglés. Donde Pablo está enseñando sobre el matrimonio. Aquí lo tengo yo. 1 Corintios 7, 3 y 4. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa.
Ahora es bien fácil poner esto en el contexto cultural de nosotros ahora y decir, ay, eso suena horrible, suena opresivo, suena que me cortas mi libertad pero esa no es la intención ni del corazón de Dios ni lo que Pablo estaba enseñando aquí. Pablo estaba enseñando el amor desinteresado, no quererte cortar las alas, oprimirte, abusarte. Sí, y eso que es una postura personal. ¿Verdad? O sea, si lo ves como que, la otra persona me lo está haciendo a mí, entonces ya no es una postura personal, ya le estás dando a la otra persona toda la libertad para hacer lo que quiera. Es mi postura delante de Dios. O sea, yo voy a amar a mi esposo, voy a amar a mi cónyuge, voy a amar a mi esposa al grado de que mi cuerpo no me pertenece. O sea, se lo voy a ceder, la voy a amar con mi cuerpo. O sea, no es una postura personal. Sí, y esta parte de que la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, ni su esposo, tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, no lo está diciendo en un contexto egoísta, lo está diciendo en un contexto desinteresado. No es en un contexto de, pues tú no tienes derecho sobre tu propio cuerpo, entonces yo puedo hacer con tu cuerpo lo que yo quiera y puedo abusarlo y puedo oprimirlo y puedo dominarlo, porque Pablo no está enseñando bajo un principio de opresión. Así es. Está enseñando bajo un principio de amor desinteresado, ¿verdad? Y el resto del pasaje te explica un poquito más sobre esto. Entonces, es bien importante no sacar fuera de contexto estos versículos, porque sí se pueden utilizar para oprimir, para abusar, para hacerlo de manera totalmente incorrecta. Pero ese no es el corazón de Dios. No. El corazón de Dios es el amor mutuo y desinteresado, la generosidad. ¿Cómo voy a ser yo generoso contigo en la manera en cómo yo trato tu cuerpo? Sí, por eso es que, aplica este pasaje viéndolo a la luz de Efesios 5, ¿no? Donde dice que el esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. O sea, es en ese mismo contexto. Es de darse completamente por amor a la otra persona. Y no es yo te voy a obligar a ti porque tu cuerpo me pertenece, no es yo no te estoy predicando a ti, por eso decía yo, es una postura personal. Sí. O sea, yo soy el que debo de decidir entregar mi cuerpo para ti. Yo no te debo exigir a ti. La exigencia y la expectativa no es en lo que yo puedo obligarte a hacer a ti, no. La exigencia y la expectativa es cómo yo me estoy rindiendo delante de Dios y haciéndole caso a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la expectativa es yo me voy a dar hacia ti. Y ya, ¿verdad? Y si ambos lados están funcionando de esa forma, pues es donde se puede completar, se puede acercar cada vez más a ese principio, a esa forma, ese diseño que Dios ha creado para la sexualidad. Sí. Sí. Y el siguiente principio que lo mencionamos antes, el acto de adoración, ¿verdad? Carson enseña que las relaciones sexuales son este acto de adoración cuando se disfrutan conforme al diseño de Dios. Estamos glorificando a Dios por medio de esta obediencia a este mandato. Es un regalo, es un mandato que Dios nos concedió solamente en el contexto del matrimonio. Y cuando celebramos su diseño, experimentamos una unidad física y emocional tal como Él lo creó, como tú lo dices, ¿verdad? Nos acercamos mucho más a esto. Pero fíjate cuánto el diablo, el mundo, el pecado ha transgiversado esto. Y esto no sucede por acto de magia. Right. O sea, tenemos que ser tan intencionales en crecer nuestro conocimiento, nuestra perseguir el diseño de Dios en esta área, tanto como hacemos cualquier otra cosa de nuestra vida espiritual. Así es. Así como si eres una mujer que persigue mucho la oración o leer la Biblia, yo te propongo que de la misma manera tienes que perseguir el parecerte más a Cristo en el diseño de tu vida sexual en el contexto de tu matrimonio, hombre o mujer, ¿verdad? A veces, y cuánto el diablo ha atacado esto, o sea, el diablo, el mundo, el pecado, nosotros mismos, y creemos que nada más cuando venimos a Cristo debe desaparecer por arte de magia.
pues seguimos siendo humanos y seguimos teniendo tentaciones y seguimos viviendo en este lado del cielo donde pues todavía hay que lidiar con nuestra carne y con, o sea, eso no se va a quitar, pero sí podemos practicar y hacerlo de manera constante, con esa mirada, ¿verdad? De que quiero ser más como Jesús, quiero ser más como Jesús, quiero ser más como Jesús, aún en estas áreas. Es trabajo, ¿Sí? Pero vale la pena. Vale la pena. Porque se acerca al diseño original de Dios. Así o sea, se oye muy repetitivo, pero es que alguien tiene que escuchar esto. Sí. Sí. Y la otra cosa que Carson menciona y me gusta mucho, dice que es importante que evaluemos los límites. Y aquí creo que es donde podemos ayudar a contestar la pregunta específicamente, ¿no? Sobre este caso. Dice, al determinar ciertas prácticas, si ciertas prácticas sexuales son aceptables dentro del matrimonio, la propuesta es evaluarlo a la luz de 6 principios bíblicos. Yo creo que si tenemos claridad sobre los principios bíblicos, va a ser más fácil que podamos decidir si esto está correcto o no está correcto. Claro, si lo evalúas a la luz de la pornografía, si lo evalúas a la luz del mundo, de las prácticas sexuales que tuviste fuera del matrimonio, fuera del diseño de Dios, pues por eso vas a vivir súper confundido. Porque por un lado el Espíritu de Dios te está convenciendo de justicia, juicio y pecado, pero por otro lado tu sistema de evaluación no ha cambiado. Exacto. Entonces, los 6 principios que él propone son: número 1, si la Biblia explícitamente lo prohíbe. Por ejemplo, la Biblia explícitamente prohíbe tener sexo con animales. O sea, es una prohibición muy explícita. Así es. Número 2, si son antinaturales, si es una parte del cuerpo que no fue diseñada naturalmente para eso, para el acto sexual. Número 3, si causan daño físico o emocional. O sea, si hay violencia, si hay golpes, sangre, o sea, si estoy causando un daño físicamente a la otra persona, pues ya estás violentando el principio de Dios. No fue creado para eso. Y estás violentando la imagen de Cristo en esa persona. Si estás haciéndolo sin consentimiento, a la fuerza, si estás haciendo, o sea, algo donde la otra persona no está consensuando, estás violentando la emoción, estás violentando la conciencia de la otra persona y ya estás, en ese sentido estás pecando tú ya, ¿verdad? Número 4, si son poco amorosas o carecen de bondad, que creo que ahí va relacionado, ¿verdad? Con el acto sexual que estás haciendo, la postura, la posición, la forma, ¿carece de bondad? ¿Estás siendo bueno con tu cónyuge o estás siendo malo. O mala, ¿verdad? Después, si viola la conciencia, lo mencionaste tú, de cualquiera de los dos cónyuges, o si la motivación detrás del acto es incorrecta, que en este caso sí es egoísta, si es para mi propia satisfacción y sin pensar en ti. Y en ese sentido, a mí se me ha tocado trabajar con mujeres donde la parte de violentar la conciencia es muy interesante, ¿verdad? Porque te platicaba yo a ti, también te comentaba el otro día, cómo sobre todo las mujeres que crecieron o crecimos en la iglesia, se nos enseña todo el tiempo no tengas sexo, sé modesta, especialmente en los países latinoamericanos, vístete con modestia, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, y cuando te casas es como que si se espera que haya un switch. Ajá, ahora sí puedes enseñarle a tu marido, ahora sí puedes hacer esto con tu marido, ahora sí puedes. Sí, ahora sí sé súper sexy, ¿verdad? En la recámara y lo que sea. O sea, ¿cómo vas a aprender ese switch? Entonces, la verdad es que sí es un reto y no voy a quitar el mérito que necesitamos de Dios como mujeres en esta área para que así como, o sea, debe haber una limpieza y pureza en la conciencia de ambos. De ambos. Porque también las mujeres podemos caer en un sentido de una carga que Dios nunca nos impuso. Así es.
que nos impusieron reglas o reglamentos o cosas así que no sabemos navegar, ¿no? Entonces, aún en ese aspecto necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios para entender su diseño. Si Él me creó para ser una mujer sexy para con mi esposo, ¿qué significa eso? Sí. ¿Cómo se ve eso? Así es. ¿Cómo se logra eso? Porque a veces también tenemos el concepto de ser sexy como lo vemos en las películas, como lo vemos en el mundo. ¿Y qué tal si no? O sea, ¿qué tal si Dios te dio a ti una capacidad de ser sexy con tu marido que nada que ver con lo que ves en las películas, pero a veces ya te impones a ti misma o el marido te impone, ¿verdad? Una forma de ser cuando no es natural tuyo, no es algo que Dios te está dando. O sea, aquí tiene que ver la libertad que Dios te da. Entonces, a lo mejor alguna mujer tiene que pedirle a Dios, Señor, dame libertad, ¿verdad? O sea, que sea Dios el que le dé la libertad a la mujer, no la imposición de la imagen de lo que vi en la película, lo que vi en la novela, o lo que viví en mi pasado, o lo que mi marido vivió en su pasado. O sea, no, que sea la libertad de Dios, no la libertad o libertinaje del mundo. Sí, sí. Y cómo todo esto, si verdaderamente te vuelves intencional en cultivar esta sexualidad sana y santa y que te va a traer satisfacción, pues se convierte en una aventura, en una travesía de por vida. Además de porque en las diferentes temporadas de vida vas cambiando. También. Y se convierte en una aventura de por vida. Para ambos. Para ambos. Y para ambos. Y entonces, pues yo les animo a que decidan tomar esa aventura en lugar de solamente vivir frustrados y estancados y creer que Dios no le interesa ayudarte con esto o resolver esto, que la Biblia no tiene nada que decir sobre esto. Al contrario, ¿verdad? Él está tan interesado en esto como en tu vida de oración o como en tu vida de leer la Biblia. Sí. Porque en dónde los jóvenes ven los ejemplos, en dónde ven el ejemplo más parecido al diseño de Dios, Sí. debiera de ser en nosotros. La pregunta es si lo es. ¿Verdad? La pregunta es si lo es. Es tiempo de que rompamos los mitos, el silencio y que nos apeguemos más a los principios de Dios y lo veamos como algo hermoso, como algo que Dios desea purificar en nuestras vidas, que desea redimir, Él desea rescatar esto y Dios nos dé la gracia y la capacidad de enseñar a las nuevas generaciones, no nada más bajo reglas y reglamentos. Es muy difícil. Yo sé que para mí ha sido muy difícil hablar de sexualidad con mi hija, o sea, es muy difícil, sí. Pero que Dios nos dé la creatividad, nos ayude, la sabiduría, aún entre parejas, de cómo animarnos unos a otros, de cómo buscar vivir de una manera completa, llena y satisfecha en el área sexual dentro del matrimonio, porque es definitivamente parte de nuestra adoración a Dios. Sí, sí. Pues nos vamos. Ok. A lo mejor tenemos que hacer una segunda parte. ¿Sí? ¿Qué más nos faltó decir? Pues un poquito a lo mejor más aspectos prácticos a lo mejor de qué hacer, de cómo orar, cómo pedirle a Dios. Digo, Dios nos ha dado a nosotros, y no porque todos tengan que copiar lo que nosotros hacemos, pero digo, Dios nos ha dado cierta libertad, ¿no? Y nos ha trabajado con nosotros en muchas cuestiones, ¿no? Y a lo mejor cosas prácticas pudiera beneficiar pues sí. al público. Déjenos en los comentarios qué cosas nos faltaron cubrir aquí y qué cosas prácticas ustedes traerían a la mesa sobre esto. Por lo pronto me gustaría que oráramos por los matrimonios. Sí. ¿Qué te parece? Sí. Pues... Papá Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de tener esta plataforma y gracias por cada persona que está escuchando. Dios, te rogamos que sea tu palabra la que convenza a aquellos que necesitan escucharla y retomar a lo mejor cosas que en sus vidas hay sufrimiento, hay dolor o hay pecado. Dios, te rogamos por cada matrimonio, aquellos que nos están escuchando,
por aquellas esposas que han sido lastimadas, que han vivido tal vez en frustración sexual, tal vez por matrimonios en donde la imagen de la sexualidad ha sido totalmente distorsionada y se vive en una esclavitud en donde a pesar de que vas a la iglesia, a pesar de que cantas y oras y lees tu palabra, te sientes atado en esta área. Dios, yo te ruego que tú traigas libertad, Señor. Sí, Ayuda a cada matrimonio, Señor, a acercarse a ti. Ayuda a cada matrimonio, Señor, a realmente escudriñar en tu palabra lo que tú hablas al respecto. Hay tantas cosas de las cuales tú hablas en la palabra en cuanto a la sexualidad, y a veces por miedo o por mito o por religiosidad, ¿no? Las evitamos o no buscamos aprenderlas o no sabemos cómo practicarlas. Yo te ruego, Señor, que levantes matrimonios que sean piadosos, matrimonios que busquen acercarse a ese diseño que tú les has dado. Dios, te ruego por cada varón, aquellos hombres, a lo mejor hay poquitos que nos escuchan, que escuchan a mi esposa, pero Señor, si tú deseas limpiar la imagen del varón, diseñaste al hombre con un diseño en particular, y el enemigo se ha hecho la lucha para destruir esa imagen. Te ruego, mi Dios, que seas tú el que cambies, que podamos ver testimonios de hombres que son piadosos, hombres que se acercan a cambiar su carácter por tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te rogamos que levantes esos varones que sean ejemplares, varones que sean testimonios de tu redención, que haya nuevas generaciones que puedan ver estos hombres como tú los has diseñado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por acompañarnos, gracias por haber navegado esta pregunta con nosotros. Si tienes más preguntas de seguimiento y no las quieres poner en un foro público, envíanos tus preguntas a detallesdetuvida@gmail.com. Y bueno, espero que nos permitas acompañarte en el próximo capítulo. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.